Hola, Baisapa, konnichiwa, yo soy Claudia yo soy Sayaka, y esto es Tereré en Tatami. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio. Agradecemos muchísimo el apoyo que hemos estado recibiendo a través de nuestras redes, tanto en Instagram, en Facebook y en Spotify. Estamos, como dijimos en el episodio anterior, estamos aprendiendo, estamos probando cosas nuevas, estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos. Y bueno, creo que una de las frases que nos unió a nosotras y nos animó a hacer esto fue: más vale hecho que perfecto. Exacto. Así que les pedimos sí su apoyo, por favor, que se suscriban, por favor, que nos sigan en Spotify y en nuestras otras redes sociales. Hemos visto muchas reproducciones, muchos comentarios, estamos muy felices por eso, pero también queremos subir en seguidores para poder llegar a más personas y contarles nuestra experiencia como extranjeras viviendo aquí en Japón. Muchas gracias a todos. Bueno, estamos aquí para comenzar nuestro tercer capítulo y el tema va a ser sobre la verdad de vivir en Japón. Exacto. Pensamos en este tema con Sayaka porque hemos visto mucho que la gente idealiza mucho Japón. Sí. Y es comprensible, porque Japón es un país... Por fuera, digamos que el que quiere venir a turistear es otro mundo, pero el que viene a vivir acá y a ganarse la vida es otra realidad. Otra realidad, ¿no? Entonces sí. hoy día te vamos a contar nuestra realidad, que estamos acá viviendo a muchos años. Bueno, en mi caso yo ya estoy acá 11 años y te voy a contar cómo es mi realidad y cómo estoy viviendo mi día a día en Japón. Y nuestra querida Claudia nos va a aportar también sobre cómo le parece Japón, ya que ella viene de Paraguay y yo también vengo de Paraguay, pero vengo de una familia japonesa, entonces... Y también nuestras realidades son distintas, porque recordemos que Sayaka vino a los 16, entonces mucho de la vida laboral, la vida en pareja, el ser independiente en Paraguay, hacerte de tus cosas en Paraguay, es muy distinto a hacerte acá, sí. a vivir esas experiencias acá. Y yo vine ya a los 28, ya pasé por todas esas etapas en Paraguay y las vuelvo a repetir acá, entonces por ahí lo tengo más reciente. Y justo le comentaba lo que decía Sayaka, es venir como turista en Japón es una experiencia, sí. Pero venir a vivir, a trabajar, a tener que pasar por los trámites, los documentos, adaptarte a las reglas, tener jefes japoneses, es totalmente distinto a venir a turistear, porque sí, para turistear, Japón es uno de los países más atractivos, creo yo, por eso tenemos una sobrepoblación de turismo últimamente. Sí, es hermoso. Porque realmente. Sí, de afuera visto, sí, Japón es un país espectacular, tiene cosas que no vas a ver en otra parte del mundo, actividades, lugares, un sinfín de cosas. Exacto. Pero la verdad de vivir en Japón no es tan divertida como piensa la mayoría. Tal vez sí, y va a depender siempre del contexto de la persona, de qué tipo de personas, cómo vino, qué pasó, qué experiencia y eso, ¿no? Así que a mí me gustaría saber, Claudia, ¿cuál era tu súper expectativa de venir en Japón? ¿Qué metas tenías? Y ahora que estás 2 años, ¿qué pensás? ¿Qué pensás sobre la salud, o sea, hablar la realidad de la vida aquí? Bueno, como dije en el episodio pasado, yo vine preparada mentalmente vine con unos objetivos muy en claro, que era trabajar, ahorrar dinero y poder volver a Paraguay y emprender. Esos eran mis objetivos. Entonces, yo sabía lo que venía. Yo sabía que no venía a pasear, yo sabía que no venía a conocer. Claro que lo hice, porque sí, obvio. Claro, hay que aprovechar. Porque si vas a pasar tu vida trabajando, no es vida tampoco. Sí. Eso yo lo tengo muy en claro. Pero sí, no me chocó tanto, por ejemplo, el venir y trabajar las 8 horas y tener el cuerpo súper cansado. O sea, la primera semana que yo trabajé acá en Japón, mi cuerpo era ¿qué es esto? ¿Por qué me estás haciendo esto?
esto? ¿Qué está pasando? Justamente. Era una experiencia completamente nueva. Pero aún así, no me sorprendía tanto porque yo sabía que esto iba a pasar. Yo sabía que iba a ser difícil, yo sabía que iba a ser duro, yo sabía que me iba a sentir mal. Y aunque estaba lidiando con el cansancio físico, que genuinamente nunca había sentido antes en mi vida por el tipo de trabajo, el que sea un trabajo nocturno, el que sea en temperaturas muy, muy bajas. Aún así mi mente me decía, Claudia, vos sabías que esto iba a pasar y ya te vas a acostumbrar y todo va a ir mejorando a medida que pase el tiempo. Entonces calma y respira y seguir aguantando hasta que llegó a un punto que sí, obviamente me terminé acostumbrando al horario, al sentirme cansada, pero ya no era tan difícil. Ya la peor parte que fue el comienzo ya la había pasado, entonces solo era cuestión de seguir. Quería preguntarte, Claudia, por ejemplo, aquí en Japón el trabajo de 8 horas, nosotros tenemos el horario fijo, de tal hora a tal hora, son 15 minutos a la mañana y al mediodía, prácticamente 40, 45 minutos. Claro, depende del lugar en el que entres a trabajar, porque Claro. Antes de responderte tu pregunta, creo que es importante también mencionar, cuando ustedes, o sea, cuando la mayoría de las personas buscan trabajos en Japón, la mayoría de los trabajos le va a salir para ser profesora de inglés o para venir de intercambio y estudiar. Creo que lo que más he visto es justamente ser profesora de inglés porque es uno de los mejores pagados, sí. Pero la realidad es que la mayoría de los extranjeros que están trabajando aquí son descendientes de japoneses. Sí. Porque, vamos a explicar esta parte. En Japón existen muchas fábricas, pero muchas fábricas. Y existen empresas a las que nosotros conocemos como contratistas, que lo que hacen es traer gente y ser el nexo entre la fábrica y el empleador. Sí. Entonces, cuando uno entra a trabajar en la fábrica, no es que trabaja directamente para la fábrica, sino que el que le paga su sueldo y el que le tiene que ver el tema del seguro, salud y cosas así, es el contratista. Y el contratista y la fábrica tienen como que su trato. Ellos cobrarán algún tipo de comisión, algo así por cada empleado. La verdad, esa parte no la sé, pero así es como funciona. Y estas contratistas, si bien hay empresas que son contratistas solo japoneses, que solo contratan gente japonesa, por así decirlo, hay muchas contratistas que lo que hacen es traer a gente del extranjero para venir a trabajar en las fábricas de aquí de Japón. Y por un tema de facilidad en la cuestión de visado, lo que hacen es traer descendientes, porque hasta hace poco Japón era muy estricto con el tema del visado y poder trabajar, porque tenemos que entender que no es, me quiero ir a trabajar en Japón y me voy a venir. Vengo y busco trabajo, me van a contratar, No. porque lo primero que te van a preguntar es qué tipo de visa tenés. Si tenés visa de turista, no puedes trabajar. Exacto. Si tenés visa de estudiante, puedes trabajar solo hasta medio tiempo. Exacto. Tenés que tener una visa, en mi caso, por ejemplo, de esposa, o ¿cómo se dice? Cónyuge japonés. Cónyuge japonés, o ser descendiente. Cuando sos descendiente, tenés la posibilidad de tener visa, creo que hasta la tercera generación, Nisei, Sansei. En mi caso, o sea, sí, hasta Sansei hasta creo. Sansei creo que le dan una visa que Después ya pueden que renovar cada 1 año, cada 2 años, cada 3 años. Eso va a depender de cómo es tu vida acá, en el sentido de si pagas tus impuestos completos, a tiempo, etcétera, etcétera, que no tengas ningún tipo de incidente, antecedentes, porque también tenés que cuidar todo eso para mantener tu visa. Y la mayoría, lo que iba era que la mayoría de gente que yo veo por la Hollywood y que es un tipo de visado para trabajar, creo que Japón ya tiene esa, pero con algunos países nada más, entonces no estoy segura. Pero sí se ve mucho esto de ven y enseña inglés, o ven y trabaja medio tiempo en un restaurante y cosas así. En realidad, no les puedo dar un número de la cantidad de descendientes brasileros, peruanos, bolivianos, paraguayos, argentinos, que están trabajando en Japón en fábricas.
Desde mi punto de vista, yo no tengo los números exactos, pero yo estoy segura, o sea, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, que la mayoría de las personas que vienen a trabajar lo vienen a hacer en fábricas. Exacto. Uno, porque es muchísimo más fácil hacerlo a través de los contratistas, porque ellos, inclusive si no tenés para pagar el pasaje, ellos te ayudan, o sea, no te ayudan, sino que ellos te lo pagan y luego vos lo vas pagando con tu salario, así que tampoco es como que te lo regalan ni nada, vos vas a pagar eso en algún punto, ¿verdad? Pero te da la facilidad de ir pagándolo a plazos, por así decirlo, en 3, 6 meses. Otro que cuando te ayudan a adaptarte acá, porque te ayudan a conseguir departamento, te ayudan a conseguir el trabajo, te acompañan a ver el trabajo, y están para ayudarte para los temas de documentos en la prefectura. La prefectura es como la municipalidad, para hoy le decimos municipalidad, en otros países la verdad no sé cómo sería, pero municipalidad donde haces tus gestiones de, sí, ya sea tus documentaciones para tener el Dairucado. Claro, que es como una tarjeta de residencia. Tarjeta de residencia. Donde vos tenés que seguro de salud, ¿no? Claro, todo y eso. Otras cosas. Todo eso te facilita muchísimo trabajar con un contratista, o sea, venir con un contratista. Y la mayoría de las personas vienen así. O sea, vos te vas a trabajar en fábrica y vas a encontrarte gente que viene con tu mismo contratista o con otros. No es que vos extranjero, no, por ejemplo en la fábrica que estábamos, no es que eran 80 japoneses y solo 10 extranjeros. No, yo creo que es que lo que pasa, hay un gran porcentaje. La realidad de hoy en día es que muchos japoneses no quieren trabajar en fábricas y los jóvenes de hoy en día no quieren prácticamente hacer el gaman, el aguantar. Los jóvenes de hoy en día quieren algo más fácil, algo más tranquilo. Entonces, haciéndole sincera, hoy en día Japón le está faltando mano de obra y la mayoría de los que trabajan en las fábricas vienen de otros países, que puede ser Vietnam, que son de Asia, Indonesia, Filipinas, taiwanesa. Entonces, hoy en día hay bastantes de Asia, hay un montón, bastantes personas que vinieron para trabajar justamente en fábrica porque están faltando manos de obras, y inclusive es interesante las manos de obras, digamos que pesadas, como por ejemplo el tema de los gemba, le decimos acá en Japón, trabajo de afuera, que es más en la parte de construcciones, la parte de electricista. La mayoría son señores con ya, digamos, 50, 60 años que están en el mando, pero no tienen sucesores jóvenes, y son muy pocos realmente, ¿no? Los que quieran hacer ese trabajo. Entonces, la mayoría de estos trabajos son prácticamente reemplazados por los que vienen de afuera, porque sabemos que los de afuera somos un poco más fuertes, como que no tenemos tanto no sé si decir el problema de trabajar, sudar y esas cosas, pero aquí en Japón hay muchos de esos que se les acostumbró como a trabajar como más... Se les acostumbró y se les... como que ya viven en un mundo de facilidad, entonces creo que les cuesta y les choca un poco trabajar así en el sol. Justamente hablábamos en el episodio anterior que hay como un estatus social, el ser salarimán y el ir trajeado y el trabajar en oficina y demás. Pero la realidad de las cosas es que créanme, dentro de las fábricas ustedes van a conocer extranjeros que son ingenieros, que son arquitectos, que son licenciados, que tienen una profesión, que si manejan bien el inglés, podrían venir a trabajar también en Japón en esos rubros. Pero la verdad de las cosas es que en las fábricas se gana muchísimo más que el salario mínimo vigente en Japón. Y los que trabajan en oficina ganan el salario mínimo. Sí. O sea, tenés que ser un poquito más, tenés que ser jefe, tenés que tener un cargo más alto para ganar más del salario mínimo. Pero la mayoría de los que trabajan en trabajos, vale la redundancia, más normales o menos pesados, ganan el salario mínimo. Y los que vienen en fábrica se gana más que el salario mínimo. No quiero decir mucho más, pero dependiendo de la fábrica, dependiendo del trabajo, puede ser desde 200, 300, 400, hasta 800, hasta 1000 yenes más por hora.
Por ejemplo, yo te quería preguntar esta parte y quería hacer esta comparación de Paraguay. En el caso de los recesos, o sea, que los descansos en Paraguay, ¿cómo sería un descanso de 1 hora en Paraguay? Sí, En la hora de sí, trabajo. sí, sí, y voy a eso. La estructura que existe acá en Japón, en Paraguay al menos, yo no creo que exista. En respetar los horarios y demás. No, no digo que no lleguen ahora ni demás cosas, que sí pasa, ¿verdad? Pero a lo que voy es, si yo, por ejemplo, trabajo, no sé, en la municipalidad, en una oficina de atención al cliente, yo puedo llevar mi desayuno y desayunar ahí. Yo quiero tomar mi tereré, quiero tomar mi mate y tengo ahí mientras que le atiendo a la gente, mientras que estoy haciendo mi caja. Creo que solamente los que son, por ejemplo, en una caja de supermercado, eso no podrías hacer, porque Ah, tenés que claro, estar sí o claro, sí, ¿verdad? claro, claro. Pero en la oficina yo solo te vas a una escribanía, te vas a un consultorio Claro, es odontológico, más a tranqui. donde vayas la persona de recepción probablemente va a estar tomando café, probablemente va a tener su mate, probablemente va a tener su... Y no va a tener problema entre que si son dos, por ejemplo, están trabajando y empiezan a hablar, a Ajá. comentar, a contarse cosas. Esto, no hay como un receso, por ejemplo, para ir al baño. Vos te vas al baño cuando querés, cuando tenés la Ay, qué necesidad, bueno, te eso es vas al baño. bueno. Tenés hambre y en muchos trabajos te permiten decir, me voy a ir al súper de la esquina, a la tienda de la esquina, a comprar algo y venís, seguís comiendo y seguís No, haciendo tus cosas. Puedes escuchar música, puedes tener un canal de YouTube. Es muchísimo más libre. flexible, Porque ¿no? mientras que vos estés haciendo tu trabajo, todo bien. Qué Y el bueno. paraguayo, mm, es que nadie se va a enojar porque vos estés tomando mate o tereré. O sea, No, son claro, muy porque es cultural, ¿no? sí, es muy cultural, o sea, son muy pocos trabajos los que no van a permitir eso. A mí al menos no me tocó ningún trabajo que me Wow. prohibieran tener eso. Yo te puedo decir en mi punto de vista que trabajé en la parte desde resto bar, trabajé también en la parte de atención al hotel, como mesera, también trabajé en la fábrica, trabajé como vendedora de celulares en la Docomo. Te digo que los recesos sí nos teníamos que turnar y a veces pasaba la hora. Supongamos, no es que te vas 12. Tipo, si hay cliente y tenés que estar con ese cliente 4 horas, 5 horas, tenés que cumplir y no podés hacer nada, aparte de estar con el cliente y estar ahí. No, por eso te digo, Entonces, la estructura en en Japón, Japón es muy estricta, no es flexible para y, nada. En y Paraguay es muy flexible en ese caso, inclusive en las construcciones. Todos sabemos que si contratas un grupo de albañiles o contratistas para construirte una casa, una piecita, lo que sea, ellos a las 9 a las 10 de la mañana van a parar su trabajo a tomar tereré. No es que yo les diga, bueno, de tal a tal hora pueden descansar y ir al baño. Ellos se van a ir al baño cuando quieran, ellos van a, sí o sí van a tener su acá pausa a tomar tereré. Acá vos tenés que pedir permiso, decirle primero, jefe, ¿será que me puedo ir al baño 5 minutitos? Y el jefe otra vez de reojo te dice, espera un ratito, voy a ver si hay cliente y voy a ver si tengo a alguien para cambiarte. Y Sí, tipo, porque no se puede quedar vacío tu lugar. Y en so, fábrica mucho más todavía, porque en el fábrica fábrica cuando es la línea, es un trabajo de línea y cuando nosotros decimos trabajo de línea quiere decir que, por ejemplo, si vamos a suponer que somos una fábrica que hace auriculares, el trabajo de ella va a ser colocar esta cosa y esta cosa. Para la gente que nos esté escuchando en Spotify, colocar una parte y la segunda parte. Y ese va a ser su trabajo. sí. Y el Ella me segundo, tiene que entregar a mí y yo tengo que completar la tercera y la cuarta parte. Y ahí va pasando. Yo no puedo hacer mi trabajo si ella no termina el suyo. claro, Entonces, y tampoco yo, si ella se va al baño, yo tengo que parar. no, y ella no me puede decir, por ejemplo, a mí, complétame a este. No, Yo no me puedo ir a meter en su trabajo porque es solo su trabajo. Algo exacto. que en Paraguay yo creo que no pasaría porque nosotros Igual nosotros, atendeme acá y dale, vamos a hacer. ahí no, Entonces, esa es una gran diferencia. sí, Y con el tema del horario del almuerzo, sí, no, los horarios podrían ser similares, no sé, de 7 a 12 y después de 1 a 4, a 1 a 5, tal vez las 8, pero estos recesos exclusivos para ir al baño, para tomar agua, no existen porque para nosotros es algo no, normal, normal porque en realidad fisiológicamente vos no podés decirle necesitas. a tu cuerpo solo podemos ir al baño de tal a tal hora y solo podemos tardar esto, o sea, eso Sí, no,
Inclusive, Seguramente habrá trabajos en los que sean más estrictos. Mi experiencia no llegué a tener ninguno, ¿verdad? Pero seguramente que los habrá. Yo creo que nuestra cultura en sí es mucho más flexible, mucho más abierta en ese sí. sentido. En Japón se cumple horario porque sí, y se respeta muchísimo la jerarquía. Sí, la jerarquía, el antiguo, no sé si le dicen ustedes, pero la persona que trabaja un mes más que vos, pues aquí le decimos el senpai, no le podés faltar el respeto, mismo que sea un joven de 15 y vos No estés le con puedes faltar el 25, respeto a nadie. a nadie, Empecemos por y eso. ahí la manera en que le hablas también tienes que, en Japón pues decimos el keigo, que es una manera de hablar como respetuosamente a la persona que está más tiempo, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que aquí en Japón, si es tu senpai, no le puedes tratar como tú o como tu amigo, Claro, y senpai porque no es que seas jefe, es senpai solamente es que tu tiene más experiencia experiencia que que vos. vos. Y todo lo que diga esa persona tienes que bajarle la cabeza y hacer lo que él te dice. No puedes como también discutirle. Bueno, en mi caso sí yo discutía, ¿verdad? Porque soy una buena paraguaya, pero generalmente no, el japonés no va a hacer eso. El japonés jamás va a decir su opinión, por más que esté mal, va a bajar la cabeza y se va a disculpar. Entonces, en Japón yo creo que esto de respetar, el respeto al senpai es increíble, ¿no? Inclusive por más que el otro esté equivocado, le va a decir, ah, hi, está bien, si vos decís, está bien, ¿no? 100%. Y esa es una de las realidades del trabajo. Yo quería hacer énfasis en esto, ¿verdad? Que en realidad la mayoría de los extranjeros que vienen aquí es a trabajar en fábrica, y también yo creo que mucha gente viene con el objetivo justamente de ahorrar dinero. Por eso se tragan todo esto de, en mi país yo era, no sé, licenciado, ingeniero, arquitecto. Acá soy un operario más en la fábrica, porque lastimosamente siendo operario acá en la fábrica de Japón, ganas más de lo que ganabas en tu país como profesional universitario. Claro. Hay mucha gente que no tiene estudios y demás, y que viene acá, trabaja, y entonces viene con el objetivo de simplemente ir viviendo, ¿verdad? Y ahorrar o disfrutar de su plata, que no es cuestionable, por supuesto, para nada. Pero yo hablo en el caso de los profesionales, que ha de ser un poco duro. Justamente esto que vos decís, por más que el tipo esté equivocado, a mí me costó muchísimo la parte de liderazgo, Ay, porque sí. yo eh, tuve la fortuna de tener muchas experiencias en grupos de liderazgo, en la facultad, en grupos sociales, y luego en mi trabajo llegué a tener que ser líder. Y yo tengo muy en claro la diferencia de ser jefe y ser líder, el ser empático, el saber escuchar, el saber admitir cuando te equivocas, el saber pedir ayuda. Esto aquí en Japón no existe. En Japón yo les El líder cuento, es jefe y vos tenés que hacer caso, por más que te parezca una estupidez lo que esté haciendo, sí, vos tenés que hacer caso y punto. Por más que vos encuentres una forma de hacer más rápido, hacer más fácil, si el manual dice que se hace así, se hace así. No importa que vos puedas hacerlo más rápido de una mejor manera, no. Si el exacto, no manual puedes te cambiar. marca que hace así, lo haces así. Y si el jefe, el cancho, te dice que lo hagas así, vos lo haces así y punto. Y te callás y te tragás todo. Exacto. Entonces, es frustrante, yo creo que más para justamente esto, lo que Que te comento nosotros ahora. estamos acostumbrados a decir nuestra opinión, a defender también prácticamente nuestro Punto de derecho, vista. nuestro punto de vista, compartir. Creo que hay una diferencia entre el japonés y el paraguayo, y esto creo que yo como japonesa también tengo a veces, que a mí me cuesta mucho compartir mi punto de vista. En cambio yo veo entre latinos que se comparten inclusive y se arma una idea y pues hacen como un nuevo Trabajo en equipo. trabajo en equipo. En cambio, en Japón, el trabajo en equipo existe, pero no se habla mucho de su punto de vista. O sea que al fin y al cabo termina siendo muy robotizado. O sea, tienes un manual y así como está en el manual lo haces o no hay otra opción. Por más que vos, como dice Claudia, que quieras agregar
que sepas que es más rápido, si lo querés cambiar, tenés que consultar con el prácticamente jefe de la línea. Y tenés que cambiar todo el manual prácticamente. Y me tocó una vez a mí prácticamente acá en la fábrica suele pasar, por ejemplo, suelen salir mucha gente. En un mes pueden salir 5 o 6 personas porque no llegaron a aguantar o porque no llegaron a poder hacer el trabajo. Y tú, o sea, yo me quedé prácticamente con 20 años, yo me quedé sola. Éramos 3 personas en la línea y yo era la única antigua, la senpai. Entonces a mí me colocaron en un lugar en donde prácticamente era la última parte, que es para hacer la revisión, ver si todo estaba bien y colocar. Es el trabajo que más responsabilidad hay, ¿no? Porque ya es con la pieza y tienes que ver todos los errores que hay prácticamente de las personas que hicieron otros tipos de trabajo. Entonces yo con 20 años me llegué a quedar, o sea, no decir líder, pero prácticamente la que tiene que estar responsable por las personas que van entrando, tenía que enseñar. Y a mí me pareció así como muy fuerte porque yo no estaba preparada. Entonces hay mucha gente que no está preparada, pero como llegan a salir tanta gente y no te toca de otra, eres la única persona prácticamente antigua que quedas y tenés que enseñar a la par. Entonces el líder, el jefe, te considera como una persona que ya estás experiente, por más que tengas 3 meses o 4 meses, y ya te dejan todo a cargo. Y si te llegas a equivocar, ahí ya vas a ver con el jefe. Entonces esa parte creo que para mí fue bastante, como no estaba acostumbrada prácticamente, para mí fue un poco duro. No sé cómo es en Paraguay, no, nunca trabajé en Paraguay, reitero, pero me imagino que en esa parte en Paraguay deberá ser diferente, no sé. Sí, es muy diferente porque para ser jefe o tener un puesto alto en Paraguay, no solamente se trata de la experiencia que vos ya tengas o cuánto tiempo estés trabajando. De hecho, es muy común que vos estés años ya trabajando en una empresa, no sé, como cajera o como secretaria o como recepcionista, y cuando se abre un puesto de gerencia, se busca de afuera otra vez otra persona. No se le tiene Ah, mucho en cuenta a la gente de interesante, adentro. O sea, hay interesante, o veces sea, que sí, ¿verdad? Pero yo llegué a postularme para trabajos de gerencia en los que yo nunca trabajé. O sea, siempre la búsqueda es externa. Hay búsquedas internas y hay búsquedas externas, pero mayormente se busca gente que tenga experiencia previa ya en los puestos que se están abriendo, ¿verdad? Entonces, si están buscando un gerente contable, buscan a alguien que ya tenga experiencia en gerencia contable. Entonces, justamente yo quería preguntarte esta parte, disculpame por cortarte. ujú, En Paraguay yo escuché mucho esto de que muchos jóvenes no tienen vacante porque no tienen experiencia. Pero para mí o sea, en Japón yo tenía 16 años y literal, aquí la experiencia lo haces vos, te vas a hacer la entrevista si te aceptan porque eres una persona que eres capaz de aprender, te dan la oportunidad. Pero yo escuché muchas veces que en Paraguay muchos jóvenes tienen las ganas, tienen todo, pero no le dan esa oportunidad porque no tienen experiencia. Pero esta es la pregunta que yo me hacía, pero ¿cómo estos jóvenes van a tener experiencia si nunca se les da la oportunidad? En cambio, en Japón para mí fue súper fácil encontrar trabajos porque yo podía trabajar como de mesera, podía trabajar como inclusive en donde vende celulares, porque ellos tenían un sistema de ujú, entrenamiento, ¿no? Pero en Paraguay yo llegué a escuchar mucho y eso me gustaría saber porque yo nunca estuve en Paraguay, ¿no? ujú. ¿Cómo es el tema de... Sí, 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 entiendo tu pregunta. La verdad, yo creo que todos estamos de acuerdo en que es muy injusto el hecho de que te pidan experiencia para entrar a trabajar en un lugar, y más cuando sos joven, o sea, vos estás saliendo del colegio, eh,
no vas a tener nunca experiencia si no te dan la oportunidad de trabajar y siempre uno de los requisitos es justamente tener experiencia. No en todos lados, Sí. yo creo que no en todos lados, pero hay que admitir que una de las diferencias más grandes que hay en Japón y acá en Paraguay, perdón, al revés, en Paraguay y acá en Japón, es justamente eso. Si vos querés trabajar acá en Japón, vos podés trabajar de lo que sea. O sea, trabajo hay. Un montón. Hay un montón. Solo que admitámoslo, no querés trabajar en cualquier lugar. O sea, no todos están preparados para trabajar en cualquier lugar. Por eso justamente pasaba lo que vos dijiste recién, de que mucha gente entra en la fábrica, en la línea, y van saliendo 1 o 2 meses y no aguantan. Porque el trabajo es, por ahí mentalmente, tal vez no sea tan pesado como... Mentira, físicamente, mentalmente. O sea, en sentido mental, para mí, en mi experiencia te cuento, que estar 8 horas haciendo la misma cosa me costaba, porque literal era como hacer todo lo mismo y te quedas en modo automático y es pesado, queriendo o no te digo para mí, porque te vienen tantas cosas en la mente, pero vos estás ahí. Ok, Para mí esa parte... Entiendo tu punto, pero entiendo tu punto desde tu contexto, porque vos no llegaste a trabajar en Paraguay. Exacto. O sea, vos no tenés... Una cosa es el cansancio mental que mencionás, de justamente el silencio, por ahí es abrumador, el trabajo repetitivo y demás cosas. Pero yo te puedo decir que yo llegué con los trabajos estresantes por la carga de la responsabilidad, y más cuando vos tenés que manejar personas, la responsabilidad, la carga mental que te dan, porque ya no es solamente el trabajo, que también es una gran diferencia de aquí de Japón y Paraguay, que muchas veces cuando vos estás trabajando con alguien, no es solamente el trabajo, porque esa persona tiene un bebé que se enfermó, por eso llegó tarde, porque llovió y el camino no daba, entonces llegó tarde, porque se murió esa su parte abuelo, yo te voy a decir, ¿verdad? Mi contexto en Japón. En Japón no mezclamos las cosas familiares. Es que a eso es lo que voy, no se mezcla. Por ejemplo, acá, si te duele o se falleció alguien o algo, es difícil. O sea, si falleció, por lo menos de ahí de repente te perdonan, pero igual te miran mal si descansas. Es como que tenés que trabajar. Entonces, acá realmente es difícil que un japonés, te digo, no te digo un paraguayo o otro latino, pero un japonés, por más que le duela o a veces esté con resaca o a veces no durmió, él va a venir al trabajo, mismo que no haya dormido, mismo que esté borracho o mismo que esté con alcohol, va a venir y te va a cumplir sus 8 horas o 12 horas. Cosa que no se tiene que hacer, pero igual se hace. Y esto le voy a decir que el japonés es muy de hacer gamán. Tenemos esta frase de hacer gamán que es aguantar. Entonces, por eso es que van a ver que el japonés aguanta mucho, pero hay muchos que mueren por exceso de trabajo, porque justamente respetan mucho el trabajo. Y bueno, esa parte digo que yo también tengo, de que yo no puedo más parar. A veces decir, no puedo porque realmente me estoy sintiendo mal. Últimamente como que sí, ya estoy como que más en esa parte respetando mi cuerpo, porque sabemos que las mujeres pasamos por momentos un poco fuertes, que tal vez a veces el hombre o el jefe no entienda, pero igual yo respeto y digo como que, ok, hoy voy a descansar porque no puedo. Pero me pareció, sabes, muy interesante cuando trabajé como masajista, decía que las mujeres podíamos tener ese día libre cuando estamos en nuestro periodo. Sí, porque que eso es justo, es el único trabajo que vi que realmente permitían. Aquí en Japón. Aquí en Japón, ¿verdad? Sí. Porque en la fábrica, tanto en otras cosas, yo me acuerdo que tenía un grupo de vietnamitas, eran jovencitas, y estas chicas estaban pálidas, y de repente se me dormía en la línea y yo les decía, ¿estás bien? No puedo trabajar, me voy a tener que ir. Entonces yo dije, me hubiese gustado que no vinieras y consigamos un reemplazo que quedarte y aguantarte esto, pero sí entendí esa parte de que no querían descansar porque querían cumplir realmente. Sí, o sea, se antepone la responsabilidad del trabajo
muchas veces hasta tu propia salud, hasta tu Sí, propio bienestar. Y sí. esa es una de las realidades de acá. Yo llegué a hacer, por querer, por no decirle que no, y también obviamente por mi objetivo de ahorrar dinero, ¿verdad? Pero por no decirle que no a los jefes, llegué a hacer 4, 5, 6 horas extras en un solo día. O sea, estamos hablando de estar en la fábrica casi 16 horas. Y Sí. eso es algo que No te choca, sé, pero estando acá como que no, en realidad no es la gran cosa. es O sea, normal, si porque yo le todo el cuento, mundo hace. sí, si yo le cuento esto, o sea, le estoy contando a ustedes, ¿verdad? Los que son latinos, a los que están por ahí, los que no han vivido en Japón, van a decir, hija de mil, trabajar 16 horas. Aclaración, hija de mil, nosotros decimos como expresión Wow, de wow, wow, increíble. increíble. Eh, pero si yo le digo a alguien acá de Japón, ay, ayer me quedé 16 horas de seguida, así. Normal. Normal, no, no sorprende. Bueno, volviendo a nuestro tema de la diferencia de la experiencia, la necesidad de tener experiencia para poder conseguir trabajo en Paraguay, lo hablábamos, ¿verdad? Resumiendo lo que ya dijimos, la diferencia principal es que aquí en Japón, si vos quieres trabajar, vas a conseguir trabajo porque trabajo hay. Ahora En la donde sea. diferencia es, vas a aguantar, vas a poder, te vas a tragar lo que te tengas que tragar para poder Sí, trabajar porque sí. es trabajar de corrido, levantar cosas pesadas, hacer mucho o estar afuera y siempre con una sonrisa, siempre ¿Con respetando una sonrisa? cuando estás en atención al cliente. Ah, sí, a la atención al Porque en cliente, atención al ok, cliente, ok, en la ok. fábrica no importa, ¿verdad? Pero En la fábrica cuando vos no, en decías la que fábrica estás con cara de mute y nada, en tu trabajo ahí, todos parecen robots, literal, todos parecen robots, sí, porque no podés pero hablar en la línea. Yo sí hablaba si tenía una latina al lado y me llamaban la atención, pero en Japón, los japoneses literal están trabajando en pico cerrado, 8 horas sin hablar. y te miran mal si vos estás hablando. Sí, En comparación con Paraguay, eh, la verdad es que hay mucha falta de trabajo. O sea, muchos jóvenes ganan muy poco porque no hay mucho trabajo, entonces como que nuestro sistema en ese sentido está, desde mi punto de vista, muy mal. Y voy a ser sincera en esto, yo no quiero ujú, generalizar y demás, ujú. pero para mí es muy triste ver que cada año salen cuantos egresados del colegio y se van e ingresan a la facultad o no porque buscan trabajo y el trabajo que van a conseguir son muy poquitos, pero muy poquitos lo que van a poder conseguir un trabajo con el salario mínimo. Porque esa es otra realidad de nuestro país, que casi nadie gana el salario mínimo. Wow. Bueno, al menos hasta donde hasta el tiempo que yo estuve era así, no sé ahora, ¿Qué no año? creo que haya cambiado mucho, ojalá que sí, pero la verdad de las cosas es que a veces vos te vas a trabajar en un súper como repositora, tal vez no, porque si trabajas con marcas sí tenés el salario mínimo, pero no Mm, sé, en un comercio más local tal vez, la verdad es que la gente tampoco gana tanto como para pagarte a vos el salario mínimo. Justamente yo quería saber esto de los universitarios. ¿Cómo hacen para ir a la universidad, pagar su apartamento, arrendamiento y comer y otra vez tener que trabajar? Porque yo escuché que no les da el salario mínimo. Es una locura, porque la educación en Paraguay es cara. Y hago esta aclaración, es cara para el paraguayo con salario de Paraguay, porque hoy en día, por ejemplo, hay muchísimos brasileros que están yendo a las universidades de Paraguay porque para ellos es mucho más económico y mucho más fácil, siendo sincera. Al menos eso es lo que yo he leído, pueden buscar más información acerca de eso, pero para el paraguayo, el que trabaja, no sé, atendiendo... La Voy gasolinera. a dar un ejemplo muy personal. Cuando yo entré en la universidad, mi cuota de la universidad era 450.000 o 550.000, uno de esos dos. Yo trabajaba en un ciber. Mi horario era de 7 a 5 de la tarde. Tenía una hora para almorzar y ganaba 1 millón de guaraníes. 7. ¿Y cómo hacías para estudiar? ¿A qué hora te ibas a estudiar?
Yo me iba a las 6:30 a la facultad, salía a las 9:30 de las 10 de la noche, ir a dormir y volver a trabajar. O sea, y esto es la realidad de muchísimas personas que ganan 1.000.000, 1.200.000, 1.500.000 y tienen que pagar la facultad. Creo que lo más barato que vas a conseguir en la facultad hoy en día debe ser 250.000, pero tal vez. ¿cuánto es cómo hacen para estar viviendo o siempre viajan en bus? A eso es lo que voy. Muchísimos viajan en bus y Wow. otros pagan alquiler. Carísimo, Hablando de una déjelo. piecita de estudiante, si tenés suerte y conseguís algo que te cueste 500 o... De hecho que hay más barato, ¿verdad? 300, 400. Pero la luz, el agua, gas, la comida, ¿cómo haces? Porque ya te alcanza, si ya me dijiste que la cuota está a 400. Sí, supongamos que lo más barato es 300, ya estamos yendo a los 800. Y comida, agua, gas, transporte, sí o sí, 100.000. O sea, un mes de comida no creo que te dé 100.000 yenes. O sea, De me 100 imagino. yuanes. ¿Mm? 100.000 De 100.000 yenes. guaraníes, perdón. Estoy en modo Japón. 100.000 guaraníes. Es que, bueno, la realidad de las cosas es esa, la gente hace magia. Wow, Y eso porque yo decía, yo le admiro muchísimo a la gente que tiene hijos y con un salario mínimo o con dos, inclusive con 2 salarios mínimos, si el papá y la mamá trabajan y ganan un salario mínimo, estamos hablando de, creo que un poco más de 5 millones de guaraníes. Yo no sé cómo hacen para pagar casa, vehículo o transporte, educación, alimento, vestimenta para 3 o 4 personas, porque la verdad no sé cómo hacen. La situación laboral en Paraguay es muy difícil. Y wow. voy a hacer esta comparativa porque el capítulo se trataba de lo difícil que es vivir en Japón, pero en realidad Ver también el lado de Paraguay, ¿no? depende muchísimo de la energía o de la mentalidad que vos tengas para venir a vivir acá. Porque si bien acá es solitario, tenés que aguantarte todo esto que hemos hablado anteriormente del trabajo. La sociedad en sí también tiene muchas reglas, que la basura, que pagar impuestos, que son carísimos, que hacer tus trámites en la prefectura. O sea, todo el conjunto de reglas de la sociedad de venir a adaptarte también puede ser muy difícil y muy abrumador. Claro, para el Sin paraguayo que más, embargo, ¿no? claro, sin embargo, yo siento que a mí me pareció mucho más fácil la transición de venir acá, porque acá venía y todo estaba resuelto. O sea, Es más organizado. si yo trabajo, a mí no me va a faltar. A ver, desde que yo vine acá trabajando, a mí, por ejemplo, nunca me volvió a pasar, cosa que me pasaba en Paraguay, el llegar a fin de mes a las justas. O sea, si... Y esto depende, ¿verdad? Obviamente habrá personas que gaste toda su plata todos los fines de semana porque sale todos los fines de semana. Yo soy una persona que no sale tanto. Si salgo, salgo 1 o 2 veces al mes, que ya es mucho. Pero cuando salgo también yo puedo salir con la tranquilidad de ir al restaurante que yo quiera, ir a la atracción turística que yo quiera. Y no me voy a preocupar porque por lo que gaste, porque la verdad de las cosas es que me alcanza para cubrirme todas las necesidades básicas y además darme ciertos lujos, ciertos gustitos y seguir ahorrando. Me alcanza para eso. En Paraguay, desde mi experiencia ha sido muy difícil. Yo siempre llegaba a fin de mes a las justas y si es que no llegaba en cero. Y creo que esa es la realidad de muchas personas. No quiero hablar la verdad sin saber. Y cuando digo de que llegamos aquí y que estaba todo resuelto, es en el sentido de que yo no me... Si yo ahora salgo y me olvido de llavear la puerta de mi apartamento, la verdad no me No tenés quedaría miedo, preocupada. no tenés miedo ni Tampoco, preocupación. tampoco tengo miedo de salir, no sé, a las 11, las 12 de la noche y me voy al convini, o sea, a la A tienda la de tienda de conveniencia que está conveniencia. abierta 24 horas para comprar algo que me falte.
no tengo problema de ir sola, no tengo problema de tener el celular en la mano, o sea, no es problema, sino que no tengo miedo de tener el celular en la mano, no tengo miedo de tener así los audífonos puestos, puedo ir escuchando música sin preocuparme de que alguien me esté siguiendo y cosas así. Wow, esa experiencia yo no sé, porque no estuve a los 16, entonces esa experiencia yo me lo perdí. A mí me gustaría saber que realmente yo, por ejemplo, a mis 16 caminaba sola a la calle hasta las 12, a veces la 1, que algo que yo le contaba a mis amigos de Paraguay: vos estás loca, te pueden secuestrar, te pueden Claro, raptar. a ver, Eso me decían, ¿verdad? aclaremos de nuevo. No es que en Japón no pasen cosas malas, no es que en Japón no haya robos, no haya asaltos, claro que hay también, pero en comparación, la cantidad de esas cosas que suceden son mínimas. Entonces, esa tranquilidad de poder salir a la calle siendo mujer de noche, y estoy hablando fuera de Tokio, ¿sí? Porque en Tokio puede ser un poco Puede ser peligroso, diferente, ¿no? es diferente, puede ser un poco peligroso, Depende ahí del sí lugar. tenés que estar atenta, siempre hay que estar atenta a cualquier cosa, pero sí, yo me sentía con muchísima más libertad Y seguridad. y seguridad. Yo sé que aquí el sistema de salud funciona, Sí, yo sé sí. que si tengo algún problema, algún inconveniente, yo tengo seguro y que me va a cubrir. Todas esas cosas, sinceramente, hacen la diferencia. Y yo creo que también para vos va a ser muy Por difícil ejemplo, por a mí ahí me gustaría imaginarte. saber, vos me estás contando el seguro, ¿verdad? Pero yo, por ejemplo, yo no sé lo que es, cómo es el seguro de salud en Paraguay. Por eso te estoy diciendo, para vos probablemente va a ser muy difícil poder visualizar esas cosas, porque cuando vos viniste tenías 16, a vos no Yo te no tocó pagué. resolver nada de la vida de adulto en Paraguay. Bueno, he visto he visto a mis papás lidiando con ese problema y que no es barato y que mi papá tenía un seguro y me acuerdo que se habría entrenado a mi mamá, pero al final le dijo que no cubría nada y que le tenía que pagarle millones de guaraníes y yo como, ¿para qué sirve el seguro entonces, verdad? Entonces acá en Japón eso De hecho, no me lleva a en pasar, ¿no? Paraguay yo llegué a escuchar muchas veces, ¿para qué voy a pagar seguro? Porque después cuando pasa algo, el seguro no me quiere cubrir. No digo que pase en todos lados, seguramente hay seguros que sí funcionan Depende de qué, ¿no? y si están tus posibilidades, siempre tenés que tener un seguro Seguro. de vida, un seguro médico y un seguro de accidentes si tenés vehículos. Si están tus posibilidades, hacelo. Recomendación Sí. personal, ¿verdad? Porque nunca nadie sabe lo que va a pasar. Sin embargo, yo sé que en Paraguay no es que cualquiera pueda acceder a un seguro privado. Tenés que, Eh, y esto es otra cosa, yo sé que aquí las cosas funcionan. Yo no tengo seguro privado aquí en Japón, yo tengo el que es el del Estado, el que es obligatorio. pero Y yo sé que si yo me voy al médico, va a ver las todo. medicinas que yo necesite, las medicinas. Yo sé que siempre me van a atender. Yo sé que no tengo que ir a esperar a partir de las 3, las 2, las 3 de la madrugada, hacer fila para que me toque un turno, cosa que Ah, pasa mucho en el Seguro Social mm, de Paraguay. Entonces, esa tranquilidad, esas facilidades, por supuesto que uno que viene de allá, de haber pasado por esas situaciones allá, las aprecia, las valora y son las cosas que por ahí te hacen dudar, ¿y si me quedo acá? Porque te da interesante. muchísima seguridad. Claro, Entonces, claro. eh, por supuesto que vivir en Japón no es todo maravilla, no es todo fácil, aunque en estas cosas que estamos mencionando sí lo es. Es O sea, bueno, si ¿no? vos cumplís, el Estado te respalda, el Sí. trabajo te respalda. Vos lo único que tenés que hacer es comprometerte a trabajar y cumplir tu Y horario. pagar también. Y saber cuidarte también porque Acá. acá los trabajos pueden llegar a ser muy agotadores, puedes Caer en llegar a un depresión. exceso, caer en depresión porque Es justamente fácil. tal vez vos tenés el salario para salir los fines de semana y hacer lo que se te pegue la regalada gana. Pero la verdad de las cosas es que salís tan agotado del trabajo Que solo querés dormir. que solo querés dormir, que preferís quedarte en tu departamento a dormir. Y por supuesto que eso tarde o temprano al repetirse esa situación, llegas a un punto de soledad absoluta. O O sea, sea, no querés salir, literal, no querés más entablar conversación con la gente. Yo sí, llegué a porque un estás punto. cansadísimo. Yo llegué a un punto de digamos que estaba cansada, pero como que ya te acostumbras a la vida solitaria.
entonces ya te gusta más estar sola Sí, y sí, te sí, sí. encerras a tu mundo. Entonces yo entiendo mucho a los japoneses que ellos están en su mundo y que no les gusta compartir. Entonces esa parte yo a veces la tengo y a veces me cuesta mucho cuando me invitan, mis amigos latinos me dicen, vení, vamos a tomar tereré, vení, vamos a ir al río, vamos a ir a veces como que, discúlpame, voy a ver mi agenda, porque el japonés le encanta tener su agenda, sus horarios como bien programados, y nos encanta tener en cita las cosas, reserva, Que vos sos muy japonesa. so. Claro, porque prácticamente crecí acá. Sí. Entonces yo a veces cuando un amigo latino me dice, ¿sabes? Así de la nada me dice, vení ahora. Para mí como que, ¿Cómo que ¿cómo ahora? que ahora? O sea, Estás el loco, tenías que japonés se va avisarme. a planificar una semana o un mes antes inclusive para Sí, tener una cita o irte a algún lugar. Entonces para mí eso a veces salir con un latino a veces me abruma. A veces, ¿no? Pero es algo que perdieron su oportunidad latinos que querían invitar. no, mentira. Pero igual así, yo creo que no, realmente ya soy muy japonesa y me llegó a pasar de que justamente salía con un puertorriqueño y me quedó con el horario, pero vino 30, no, mentira, 30 minutos. O sea, me canceló en el día, pero sin avisarme nada. Entonces, Ah, no, pero eso es ser grosero en todos los pero, países. pero en el japonés a lo menos cancelarte es como un día antes o una semana antes. No sé si el latino Claro. está acostumbrado como que, me olvidé, se me pasó, ¿verdad? Entonces, a mí me lleva a pasar de que con latinos me lleva a pasar varias veces que me ponían una fecha y me decían, ¿sabes qué? No pude, no voy a poder hoy. Así como en la hora, tipo, una hora antes y me dicen como, no, ¿sabes qué? No voy a poder, como que avísame por lo menos para prepararme o Claro. pero A, eso me a mí pasó. todavía no me choca eso porque todavía estoy Entonces, muy... culturalmente es normal, Sí, ¿no? para mí es Pero para el normal. O japonés, sea, no que me dejen plantado, que me hagan esperar 30 minutos, eso pero no, para eso el es ser mal educado en cualquier parte del japonés mundo, Pero para el pero japonés es como, hace eso y olvídate, es como crucificadísimo. Ya la próxima no hay próxima. O sea, no, discúlpame si no sabes mm, respetar el tiempo, es como, olvídate. Inclusive en las entrevistas te perdonan hasta 15 minutos, pero tenés que avisarle una hora antes que vas a llegar tarde. Inclusive si te llegó a pasar algo en el tráfico, tenés que avisar. Tenés que llamar anticipadamente para decirle si que vas a llegar tarde y preguntarle si aún todavía te perdonan por llegar por ese claro, y pedir 80.000 80.000 veces y ya disculpas. quedas malísimo cuando llegas tarde acá 5 minutos ya es como en contra tuya. Entonces Mm, aquí en Japón normalmente es como 15 minutos antes a 20 minutos antes, ¿no? ok. Bueno, Entonces, resumiendo las cosas, la verdad de vivir acá en Japón es que, por supuesto que puede ser muy fácil, por supuesto que puede ser muy entretenido, muy claro, divertido, muy interesante, eh, pero por supuesto que también va a ser difícil porque porque somos culturas. para el extranjero es volver a adaptarse, volver a reaprender cosas. eh, Vos estabas acostumbrado a hacer las cosas de tal o tal manera, acá tenés que venir a acostumbrarte. Sí. Y de hecho hay muchos extranjeros que vienen y dicen cosas como, ay, pero ¿qué es lo que tanto? Yo Eh, creo que saber la cultura de cada país es muy importante para evitar roce o evitar que te lleven en la cárcel por pura ay, no, que lo que tanto, porque Claro, aquí en porque Japón, por sos vos ejemplo, el que está viniendo al país, entonces sos vos el que se tiene que sí, adaptar. adaptar, No entonces, digo que te olvides de tu cultura ni nada por el no, no, estilo, no, es solamente adaptarse y respetar, ¿no? respetar y vivir en armonía. O sea, Claro, vos en tu casa puedes hacer lo que quieras, puedes seguir comiendo lo que quieras, puedes seguir siendo la persona que vos quieras, ¿verdad? Pero dentro de la sociedad vos tenés que adaptarte porque al final todo es un conjunto claro. y yo respeto tu espacio para que vos respetes el mío. Bueno, cosas que pasan en la vida. Se nos acabó la batería de los micrófonos, entonces nuestra despedida no se pudo escuchar, pero bueno, vamos a despedirnos por acá por lo menos. Muchísimas gracias a la gente que nos está siguiendo. Por favor, suscríbanse en Spotify y síganos en nuestras redes sociales. Ahí vamos a estar subiendo contenido extra. Les agradecemos muchísimo el haber estado con nosotros y
Muchas gracias realmente a todos los que nos escuchan y me gustaría también que nos comenten sus puntos de vista desde todo el mundo prácticamente que nos están viendo. Agradecerles de corazón por también apoyarnos en todas nuestras plataformas, en nuestros episodios pasados. Así que el que no escuchó pueden ir al primer episodio y pueden escuchar también sobre de qué viene Tererén Tatami. Así es que muchísimas gracias a todos. Sí, de verdad, gracias a la gente que nos está siguiendo. Como dices ella, que nos están siguiendo de muchas partes del mundo y eso nos emociona un montón. Así que también queremos conocer su experiencia. La gente de Colombia, la gente de Perú, la gente de España. Hay una señora que nos está viendo en España, así que un beso enorme para ella. No quiero decir su nombre porque está en catalán y no sé cómo pronunciarlo. Pero gracias de verdad a la gente que nos está siguiendo. Y apoyando este contenido queremos crear una comunidad muy bonita de gente que quiere compartir también sus historias, así que nos pueden dejar en nuestros comentarios. Así que bueno, por hoy, por mi parte, aullé. Arigato. Y nos vemos en el próximo episodio. Bye bye. Bye bye.